Bueno, tengan muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva práctica más con el tema de tipo de relaciones, de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Eh, Creo que para iniciar sobre ese tema de los tipos de relaciones, a uno lo confunden cuando uno lo escucha de así a la ligera o lo ve así rápidamente. La práctica de hoy va a ser por medio de Zoom. Deben marcar asistencia, creo que ya está habilitada. Me avisan si la pueden marcar. Y vamos a ver un poco del tema. Lo práctico es poco lo que van a hacer, pero primero, antes de todo, explicarles en qué consisten los tipos de relaciones y cómo podemos manejarlas en tabla con diferentes campos. Los tipos de las relaciones. ¿Cuáles son las relaciones en la base de datos? Ya ya les mencionaba de la que de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. En la de uno a uno, esta dice que se da cuando una identidad, o sea, un tipo de relación con esta se relaciona con un ID, es decir, con un único ID de otro tipo. Por ejemplo, nosotros en una base de datos podemos, de un centro educativo. Cada alumno tiene un ID de estudiante, al igual que nosotros. O sea, cada estudiante tiene su código de portal, al igual que lo de las clases o los cursos, digamos. Vamos a ver un ejemplo de relaciones de uno a uno. En esta relación de uno a uno, un registro de una tabla se asocia a uno y solo un registro de otra tabla. Por ejemplo, utilizamos la del centro educativo, que cada alumno tiene solamente un ID de estudiante y cada ID de estudiante se asigna solo a una persona. Es decir, que cuando nosotros hacemos esta relación, aquí tenemos la tabla de estudiante con el ID de estudiante y los campos, perdón. Aquí están de esta manera para poder identificar cuál es mi relación que voy a hacer. Y los campos serían el ID del estudiante, los apellidos y el nombre. Digamos que esta viene siendo similar al portal de nosotros, digamos. Como estudiantes, entramos por medio del código y la contraseña. Entramos a los cursos que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá hay información del contacto, es decir, del estudiante, con el ID del estudiante, la ciudad, el teléfono. Aquí se podría ser diferente. Nosotros aplico el ejemplo del portal de nosotros, ingresamos con nuestro código y la contraseña. Y cuando ya hemos entrado al portal, o sea, la información de nuestro portal, tenemos habilitados los cursos, cuáles son esos cursos, las clases o las materias que nosotros hemos inscrito. Así se maneja esta. Entonces, esta es de uno a uno. O sea, esta va a ser mi relación. Aquí hace la relación el ID de estudiante con la tabla de información de contacto que sería el ID de estudiante. Es decir, esos dos IDs serían la relación que viene siendo la misma. Ya, si nosotros ya agregamos esos datos, es decir, la relación, ya hacemos un registro. Acá tenemos el mismo ejemplo, el centro educativo, o sea, cada alumno tiene su ID y cada ID de estudiante se asigna solo a una persona. Entonces, cuando yo ingreso a la tabla alumno, ingreso con el ID del estudiante, un número cualquiera, digamos. Por ejemplo, ahí tiene 12.345 y los apellidos, digamos que son Méndez Reyes y mi nombre Isabel. Va. Ahí tengo mi registro de la tabla alumno. Luego hago relación a la tabla de información del contacto que va a ser con mi mismo ID, es decir, con el mismo código que yo he ingresado antes, que serían 12.345, la ciudad de vivo, digamos, San Miguel y el teléfono. Agrego el teléfono. Ahí ya estoy haciendo un registro de relaciones de uno a uno. Se comprende la relación de uno a uno. Y esa es la primera.
para iniciar bien. Luego, en el siguiente ejemplo, tenemos el de uno a mucho. En este, nosotros lo identificamos como uno 2 puntos n. Este se va a dar para una instancia de una identidad A y una identidad B. ¿Cómo lo vamos a hacer esta relación? Bueno, nos pasamos al ejemplo y tenemos el ejemplo de relaciones de uno a mucho. En esta relación de uno a mucho, tenemos una tabla que se va a asociar a uno o varios registros de la tabla. Por ejemplo, cada cliente puede tener varios pedidos de venta. Y la relación que nosotros haríamos acá, tenemos la tabla de clientes y la tabla de pedidos. El ID cliente con el ID cliente de la tabla pedido. Por ejemplo, en la tabla cliente, agrego el ID del cliente y el nombre. Luego en la tabla de pedidos, agrego mi ID de pedido y el ID de cliente, que es la tabla de pedido, quién va a manejar estos ID. Y, y es la que va a tener relación con la de cliente. Entonces, ahora si nosotros hacemos un registro, como ya lo mencionaba, que cada cliente puede tener o puede hacer varios pedidos y en la tabla pedidos, que es el mismo campo del ID de cliente, o sea, muchos pedidos pueden ser solicitados por los clientes. Entonces, pero solo un cliente dice, no, aquí valga la redundancia, aquí no debemos de confundirnos porque cada cliente puede hacer muchos pedidos. O sea, un cliente en específico porque lo estamos haciendo por medio de un ID. Entonces ingresamos con ese ID, registramos con el ID 12.345 y el nombre, digamos que Isabel va a ser este pedido, digamos, una tabla pedido, al pedido, o sea, cualquier pedido que yo vaya a hacer, digamos que voy a solicitar un paquete de galletas, digamos, de las Chiquis, tiene un código, ese ID de ese pedido tiene un código, le establezco ese pedido y le coloco el ID del cliente, es decir, el código del cliente. Hago mi primer pedido, es como el que muestra acá en la primera ejemplo acá. Luego, si yo quiero hacer otro pedido, igual el código va a cambiar porque es diferente producto, pero el ID siempre permanece el mismo porque es de un solo cliente, es decir, míos son todos los pedidos que yo estoy haciendo. Al igual que si hago un tercer pedido, igual va a cambiar el código del producto porque son diferentes. Digamos, cada producto tiene su código y van a ser solicitados por un cliente. Es decir, yo voy a solicitar todos los productos y si quiero ir agregando más, sucesivamente así se van a ir agregando. Ese con respecto al de relaciones de uno a mucho. Me dicen si comprenden, si tienen alguna duda, pues me dicen también. Ahora vamos a pasar al último, o sea, de muchos a muchos, que este lo vamos a identificar como n 2.m. Este dice que se da para una instancia de una identidad A o varias instancias de la identidad B o viceversa. Por ejemplo, en la relación entre estudiantes y cursos es de muchos a muchos, porque varios estudiantes pueden estar inscritos en varios cursos. Vamos a pasar al ejemplo, el último. O sea, las relaciones de muchos a muchos se producen cuando varios registros de una tabla se asocian a varios registros de otra tabla. Por ejemplo, en la relación de muchos a muchos entre los clientes y los clientes pueden comprar varios productos y los productos pueden ser comprados por muchos clientes. Por ejemplo, un ejemplo típico en relación de muchos a muchos es aquella entre los estudiantes y las clases. Por ejemplo, muchos estudiantes tenemos el portal, ingresamos al portal y estamos inscritos en varias clases. Para este ejemplo, que contiene un registro para cada estudiante y una tabla clase que va a contener un registro para cada clase, una tabla de unión
que esta nos va a servir para crear una relación de uno a mucho entre cada una de esas dos tablas. Acá la clave principal acá es el ID del estudiante de nuestra primera tabla, que es estudiante. Luego la siguiente clave principal sería la de clase, porque muchos estudiantes se inscriben a varias clases. En esta tabla de estudiantes tenemos nuestro primer campo, que sería el ID del estudiante, los apellidos y el nombre. Y en las clases, el ID de la clase, el título y la descripción. Luego vamos a tener una clave externa, que va a ser la de matrículas, es decir, donde se van a relacionar estas dos tablas. Si ustedes se fijan, acá está haciendo las dos relaciones de la tabla de estudiantes y la tabla de clases, ya que de esa forma se va a identificar lo que es la tabla de la unión, o sea, lo que va a permitir que esta tabla matrícula se maneje con las dos tablas que están a los lados, con el ID de la matrícula, el ID del estudiante y el ID de las clases, porque una matrícula, varias matrículas, varios estudiantes se pueden matricular y varios estudiantes están en diferentes clases o en diferentes cursos, digamos, o diferentes materias. Ahí es lo que refiere las relaciones de muchos a muchos. Bueno, acá les dejo una nota. Por lo general, los sistemas de la base de datos relacionales no permiten implementar una relación directa de muchos a muchos entre dos tablas, porque hay que tener en cuenta que el ejemplo del seguimiento de facturas, o sea, si no hay muchas facturas con el mismo número de facturas y uno de sus clientes pregunta acerca de algún número de factura, no va a saber a qué número se refiere. Por eso es que debemos de asignar un valor exclusivo a cada factura. Para evitar este problema podemos dividir las relaciones de muchos a muchos en dos relaciones de uno a muchos mediante el uso de una tercera tabla, que es la que va a ser la unión. O sea, para cada registro de una tabla de unión va a incluir un campo que coincida que contiene el valor de las claves principales. Como en el ejemplo anterior mencionábamos las dos claves principales de las dos tablas, la de estudiantes y la de clases. Y estos campos van a ser la clave externa que se van a rellenar con el dato, es decir, en la tercera tabla. Y es la que se puede crear desde cualquiera de las tablas que se unen. Por eso acá se hacen estas dos tablas hacen la unión aquí para una sola tabla, para no confundirnos más. Por eso es importante siempre tomar en cuenta de que se puedan utilizar las tablas. Una tabla adicional de unión para el tipo de relación de muchos a muchos. ¿Se comprende hasta aquí? ¿O tienen alguna duda? Creo que, no sé si ya lo vieron con el ingeniero William, creo que no lo han visto, o ya lo van a ver esta semana, no sé, la verdad. Bueno, esa sería con respecto a la teoría. Bueno, en la guía práctica no van a hacer una gran cosa que se diga, es corto lo que van a hacer. Aquí, aquí está una introducción primero sobre los tipos de relaciones, en los cuales tenemos otros ejemplos acá, ¿vale? Solo que aquí no están en tablitas así, sino nada más solo están en las tablas, los campos. De los tres tipos están los ejemplos. Bueno, en este caso, lo que ustedes van a hacer al final es que van a realizar un ejercicio de cada tipo de relación, o sea, de los ejemplos que hemos visto, de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. Las tablas las pueden hacer acá, con, con la condición de que no le van a agregar este tipo ni longitud, nada más los campos, el nombre de la tabla, los campos que van a llevar, las relaciones. Para hacer las relaciones solo mueven esta, estos puntitos. Y lo que pueden hacer es que hacerlos en el mismo archivo y tomar las capturas de pantalla cuando tengan el primero, el segundo y el tercero y los agregan a un documento de PDF
para que lo suban en el apartado. Pero quiero ver esto. Vaya, al final es que eso es lo que van a hacer de la tarea práctica. Se comprende hasta aquí. Creo que ya manejan bien el luz y char. Ya no se les complica ya mucho. Bueno, pues sería la práctica y siguiente práctica va a ser de manera asíncrona. Ahí les voy a dejar la guía práctica y alguna grabación si acaso se sugiere dependiendo del tema que vayamos a ver. Así que marcan asistencia y si tienen dudas sobre la tabla, pues igual me escriben. Así que pasen buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno.